Buenas tardes, profesor y compañeros. Somos el grupo número 4. Está constituido por Diana Vanessa Arestegui Condori, Joe Raquel Cajas Barrueta, Cielo Camila Cisneros Calampa y quien les habla, Brenda Estela Lamopas. En esta oportunidad daremos a conocer algunas respuestas con referente a la empresa Cemex. Como primera pregunta, ¿cómo logró la empresa Cemex su expansión internacional en la década de 1990 y qué estrategias utilizó para diversificar sus operaciones geográficamente? Bueno, la empresa Cemex realizó una serie de adquisiciones de empresas de materia de construcción en diferentes partes del mundo. Estas adquisiciones permitieron ingresar a nuevos mercados de manera rápida y eficaz. Esto quiere decir que la empresa Cemex utilizó una estrategia de crecimiento a través de adquisiciones. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, son adquirir plantas existentes en vez de construirlas a nivel local o internacional. Por ejemplo, en 1987 adquirió Cementos Anáhuac, dando a la compañía acceso al mercado central mexicano y aumentando su capacidad de exportación con la adición de 2 plantas y 4 millones de toneladas de capacidad, convirtiéndose así en el primer productor más grande de México, asegurando consigo su expansión geográfica. Bueno, sus demás adquisiciones lo podemos ver en esta tabla que la misma empresa nos brinda. Bueno, consigo también Cemex estableció alianzas estratégicas con otras empresas de diversos mercados. Estas alianzas le brindaron un acceso nuevo de mercado y le permitieron colaborar con sus socios locales que tenían conocimientos y experiencia en el mercado que iban a estar. Bueno, también Cemex se centró en mercados emergentes con alto potencial de crecimiento, como América Latina, Asia y África. Identificaron así oportunidades en estos mercados que tienen desarrollo más rápido y realizaron investigaciones significativas para establecer y expandir sus operaciones en estas regiones. También consiguió la cultura empresarial de esta empresa, enfatizaba la excelencia operativa y la mejora continua, contribuyendo así a su éxito en la expansión internacional. Bueno, por último, esta empresa se destacó por su enfoque en la innovación y la eficiencia en la producción de materiales de construcción, desarrollando tecnologías avanzadas de procesos de producción más eficientes y de entregas más rápidas. La empresa Cemex se adaptó a las condiciones locales en sí de cada país y hicieron estrategia de gestión de riesgo. Continuando con la pregunta 2 que dice ¿cómo influyeron los elementos clave del sistema financiero internacional en las decisiones y estrategias de Cemex durante su expansión global? Uno de ellos es el acceso a capital, ya que en 1999 Cemex cotizó en la Bolsa de Valores de Nueva York y emitió $500 millones en garantías. Esto permitió a que la empresa recaude fondos para financiar en sus planes de expansión. Otro es las políticas de comercio internacional, ya que a finales de la década de 1990 Estados Unidos impuso sanciones comerciales a las importaciones de cemento mexicano, lo que llevó a Cemex a cambiar su enfoque hacia la inversión extranjera directa en lugar de puro comercio. Otro de los puntos más importantes es la condición de mercado. La empresa se centró en los mercados emergentes, donde creía que había un mayor potencial de crecimiento y rentabilidad. Cemex también buscó adquirir plantas existentes en mercados extranjeros en lugar de construir otras nuevas, lo que le permitió establecer rápidamente presencia en nuevos mercados.
Continuando con la pregunta 3, que dice, ¿cuáles son los mercados financieros internacionales relevantes en los que CEMEX pudo haber participado para obtener financiamiento para su expansión internacional? Bueno, se menciona que CEMEX utilizó una estrategia de adquisiciones que incluía no solo el pago por acciones, sino también la asunción de importantes deudas e inversiones para modernizar. Otro de ellos hubiese sido mercados de bonos internacionales, donde CEMEX hubiese podido emitir bonos en mercados internacionales, incluyendo el mercado de eurobonos y el mercado de bonos de Estados Unidos. Estos mercados hubiesen podido o brindado a CEMEX acceso a un grupo más amplio de inversionistas y a menores costos de endeudamiento. Otro de ellos que hubiese podido participar es en los bancos internacionales, donde CEMEX hubiese podido o obtenido financiamiento de bancos internacionales y así poder apoyar en su expansión global. Bueno, en el punto 4 nos plantean la siguiente pregunta. ¿Qué transacciones financieras específicas pudo haber realizado CEMEX en los mercados financieros internacionales para financiar su expansión? Bueno, aquí, según la lectura, CEMEX para financiar su expansión en los mercados internacionales lo hacía a través de varias transacciones financieras en el mercado internacional. Bueno, aquí solamente les voy a explicar dos, uno que era la emisión de bonos y la siguiente adquisiciones de plantas ya existentes. Bueno, en el primero, CEMEX ha emitido bonos en diferentes mercados internacionales para recaudar capital. La empresa utilizó estos fondos obtenidos de estas emisiones para financiar sus proyectos en otros países y también para cubrir sus necesidades de capital de trabajo. En el siguiente punto, que era adquisiciones de plantas existentes, bueno, las inversiones en el extranjero de CEMEX se enfocaban más en lo que era adquirir plantas ya existentes en vez de construirlas en dichos países. Ellos adquirieron distintas plantas en diferentes países como Venezuela, España, Colombia, etc. Pregunta 5. ¿Cuáles podrían haber sido las implicaciones fiscales de las transacciones financieras de CEMEX en los mercados internacionales? ¿Cómo podrían haber afectado estas implicaciones la rentabilidad y la estructura de financiamiento de la empresa? Bueno, las implicaciones fiscales de la transacción financiera de CEMEX en los mercados internacionales podrían haber sido significativas, tanto positivas como negativas. Por un lado, los impuestos podrían haber reducido los beneficios de la empresa, lo que podrían haber afectado negativamente su rentabilidad. Por otro lado, los impuestos podrían haber ayudado a la empresa a reducir su deuda, lo que podría haber mejorado su estructura de financiamiento. En general, CEMEX habría tenido que tener cuidado de cumplir con las leyes fiscales de los países en los que operaba. Algunos ejemplos específicos de cómo las implicaciones fiscales podrían haber afectado la rentabilidad y la estructura de financiamiento de CEMEX son dos. Reducción de beneficios. Si CEMEX hubiera tenido que pagar impuestos sobre las ventas en los países en los que operaba, esto habría reducido sus beneficios. Esto podría haber afectado negativamente la rentabilidad de la empresa. El último, reducción de deuda. Si CEMEX hubiera podido utilizar las implicaciones fiscales para reducir su deuda, eso habría mejorado su estructura de financiamiento. Esto podría haber hecho que la empresa fuera más solvente y atractiva para los inversores. En resumen, las implicaciones fiscales de las transacciones financieras de CEMEX en los mercados internacionales podrían haber sido significativas, tanto como positivas como negativas. La empresa habría tenido que tomar decisiones estratégicas para mitigar los riesgos fiscales y mejorar su rentabilidad y la estructura de financiamiento. ¿Cuáles podrían haber sido los beneficios de la expansión internacional de CEMEX en términos de acceso a nuevos mercados y oportunidades de crecimiento? ¿Qué riesgos y desafíos podrían haber enfrentado en su expansión? Bueno, como primer beneficio tenemos el crecimiento potencial. Al expandirse a nivel internacional, esta empresa pudo aprovechar el crecimiento económico en mercados emergentes, como de América Latina, Asia y África, ya que estos mercados experimentaron un aumento significativo en la demanda de materiales de construcción, debido a la urbanización y el desarrollo de infraestructura
lo que proporciona oportunidad de crecimiento sustancial. Como tercer beneficio tenemos el acceso a recursos humanos y de materia prima. Gracias a la expansión internacional permitió a Cemex acceder a recursos naturales y materias primas claves en diferentes regiones. Esto constituyó a que su cadena de suministro crezca y se reduzca los costos de transporte al utilizar materias primas locales en la producción de cemento y concreto. Bueno, como riesgo y desafío tenemos un claro ejemplo que fue tiene gran competencia local fuerte en cada uno de los países. Bueno, un claro ejemplo tenemos de 1988, la empresa Votorantim de Brasil dejó fuera a Cemex y se quedó con el sexto puesto, o sea, lo despojó en sí, ya que esta empresa brasileña sabía más del mercado y consigo sabía cómo este mercado reaccionaba con el producto que estaba comercializando. Bueno, como otro riesgo fue que Estados Unidos impuso un impuesto demasiado alto a las exportaciones de Cemex. Por ejemplo, le impuso el 58% de impuesto, ya que sus productores de Estados Unidos, los mismos productores, se sentían amenazados por esta empresa, ya que Cemex vendía su producto a menor precio que en su país de origen, que era mayor. Y es por eso que le comenzaron a imponer sus exportaciones hacia Estados Unidos. Bueno, también tenemos que Cemex se movió rápidamente para integrar y mejorar la eficiencia de sus operaciones en Venezuela, pero como Venezuela estaban pasando por una crisis, una inestabilidad macroeconómica, esta empresa comenzó a bajar sus ganancias en 1999. En el punto 7 nos presentan la siguiente pregunta. ¿De qué manera el conocimiento y la comprensión de los mercados financieros internacionales y las transacciones financieras podrían haber sido fundamentales para el éxito de la expansión financiera de Cemex? Bueno, tener conocimiento de los mercados financieros internacionales y transacciones financieras fueron fundamentales en la expansión de esta empresa, ya que esto le permitió buscar fuentes de financiamiento más competitivos, perfeccionar los costos de endeudamiento y además acceder a mejores tasas de intereses. O sea, en algunos países las tasas de intereses a los préstamos eran mucho menores que en México, entonces a la empresa pues le convenía acceder a estos préstamos, ¿no? Asimismo, también les permitió hacer una evaluación de riesgos y oportunidades, como la estabilidad económica al país que planean expandirse, perspectivas de crecimiento en su rubro de construcción. Ellos antes de ingresar a un país evaluaban estos puntos, ¿no? Y entonces todas estas evaluaciones lo que les permitía era minimizar los riesgos en su actividad en el exterior. En el punto 8 nos plantean la siguiente pregunta. ¿Cuál es la evolución del sistema financiero internacional y cómo ha impactado en la empresa Cemex? Bueno, el sistema financiero internacional ha experimentado cambios a lo largo de los años a través de una serie de factores que han permitido la integración de los mercados financieros. Uno de estos cambios fue la libertad de los movimientos de capitales y también, obviamente, el más relevante que fue el avance tecnológico. Esto permitió la conexión entre mercados, unificando sistemas económicos internacionales, agilizando la negociación con servicios integrados de varios mercados. Obviamente, estos cambios han tenido un impacto en muchas empresas globales, pero en el caso de Cemex, la empresa ha tenido que adaptarse a los cambios en la disponibilidad de financiamiento, las regulaciones financieras, a la
la política comercial y de divisas y las tecnologías financieras, entre otros cambios, para que ellos puedan seguir manteniéndose en el mercado y seguir siendo competitivos, ¿no? Vemos cuáles son los elementos clave del sistema financiero internacional y cuáles son las ventajas y desventajas asociadas a cada uno de ellos desde la perspectiva de CEMEX. Bueno, en este caso he colocado 3. El tipo de cambio, la inversión extranjera directa y condiciones macroeconómicas globales. Como tipo de cambio, su ventaja es que proporciona oportunidades de arbitraje y diversificación de riesgo, permitiendo a la empresa aprovechar movimientos favorables de divisas para reducir costos y mejoras de rentabilidad. Pero como desventaja es que la volatilidad de este tipo de cambio puede generar riesgo de conversión y afecta negativamente los ingresos y costos de moneda extranjera, lo que puede ser perjudicial para su rentabilidad. La inversión extranjera directa, como ventaja, es que CEMEX pudo expandirse en el extranjero a través de adquisiciones y alianzas estratégicas, lo que proporciona acceso rápido a nuevos mercados. Pero como desventaja fue que las inversiones en el extranjero pueden ser costosas y enfrentar riesgos políticos y regulatorios en dichos países anfitriones. Como tercer sistema, tenemos las condiciones macroeconómicas globales. Como ventaja, las condiciones macroeconómicas favorables puede ejercer puede respaldar el crecimiento y la rentabilidad de CEMEX en esas regiones. Y como desventaja, los eventos económicos globales como recesiones o crisis financieras pueden perjudicar de forma negativa la demanda de materiales de construcción y la rentabilidad de CEMEX. Pregunta 10. ¿Cómo ha utilizado CEMEX los instrumentos financieros internacionales como la emisión de bonos para financiar sus operaciones y expandirse globalmente? CEMEX ha utilizado los instrumentos financieros internacionales como la emisión de bonos para financiar sus operaciones y expandirse globalmente de las siguientes maneras. Para obtener capital para financiar el crecimiento orgánico, CEMEX ha utilizado la emisión de bonos para financiar el crecimiento de sus operaciones existentes, como la expansión de plantas de producción y la adquisición de nuevos activos. Para financiar adquisiciones, CEMEX ha utilizado la emisión de bonos para financiar la adquisición de empresas en otros países. Para mejorar su estructura de capital, CEMEX ha utilizado la emisión de bonos para reducir su dependencia de la deuda bancaria. A continuación le presentaré algunos ejemplos específicos de cómo CEMEX ha utilizado los instrumentos financieros internacionales para financiar sus operaciones y expandirse globalmente. En el 2023, CEMEX emitió un bono de $1.000 millones en los Estados Unidos. Los recursos de este bono se utilizaron para financiar el crecimiento de las operaciones de CEMEX en América del Norte. En el 2022, CEMEX adquirió Riking Group, una empresa australiana de materiales de construcción, por $10.000 millones. CEMEX financió esta adquisición mediante una combinación de deuda bancaria y emisión de bonos. En el 2021, CEMEX emitió un bono verde de $1.000 millones en Europa. Los recursos de este bono se utilizaron para financiar proyectos de energía renovable y eficiencia energética. La utilización de instrumentos financieros internacionales ha sido una parte integral de la estructura de crecimiento de CEMEX. La empresa ha utilizado estos instrumentos para obtener el capital necesario para financiar sus operaciones y expandirse globalmente. En particular, la emisión de bonos ha sido una herramienta importante para CEMEX. La empresa ha emitido bonos en los mercados de deuda de los Estados Unidos, Europa y Asia. Estos bonos han sido emitidos a diferentes plazos y tasas de intereses, lo que ha permitido a CEMEX diversificar su estructura de financiamiento. La utilización de instrumentos financieros internacionales ha ayudado a CEMEX a convertirse en un líder global en la industria de los materiales de construcción. La empresa ha podido acceder a nuevos mercados y crecer su base de clientes. Además, la utilización de estos instrumentos ha ayudado a CEMEX a reducir sus costos de producción y distribución.